Ok, jóvenes, me da gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestro proceso, ¿verdad? Vamos a ver ahora el tema que tiene que ver con biomoléculas, lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿verdad? Nos va a servir obviamente porque aquí vamos a ver muchas sustancias, compuestos químicos, de los cuales ya hablamos en el tema anterior, y pues nos servirá para poder ir formulando la composición química de cada una de estas sustancias o compuestos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar. Quizás un par de definiciones importantes antes, ¿verdad? Acordémonos que antes de entrar a esta parte de trabajar en la parte de química es necesario aclarar algunos conceptos, algunos términos importantes. Primero, ¿qué son las biomoléculas? Dice, son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 elementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Recordemos, el carbono está en nuestro organismo, en nuestros huesos, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que cuando se va a hacer alguna ¿cómo se llama? Algún levantamiento de algún fallecido, a través de pruebas de carbono logran determinar posiblemente a quién puede pertenecer, ¿verdad? O en algunos casos también el carbono es utilizado cuando se encuentran restos de civilizaciones que han vivido por años en alguna zona. Entonces se utilizan pruebas de carbono para determinar a quienes pudieron haber pertenecido. Entonces lo encontramos en nuestro organismo. El hidrógeno, que sabemos nosotros que lo encontramos en el agua, ¿verdad? El oxígeno igualmente para la respiración y es parte de la composición del agua, y el nitrógeno, que también forma parte de la composición del aire, que es tan importante obviamente para la vida de todos los seres humanos, no solamente del ser humano, sino de todos los seres vivos, ¿verdad? Y estos 4 elementos prácticamente representan, dice, el 99% de la masa total que constituyen todas las células de los seres vivos. Ok, estos 4 elementos son los principales componentes de las biomoléculas por las siguientes razones. Primero, permiten la formación de enlaces covalentes, entre ellos compartiendo electrones debido a la pequeña diferencia de electronegatividad. Habíamos visto, ya habíamos hablado un poco el hecho de que, les decía la vez pasada en una pregunta, ¿será que todos los elementos se pueden unir entre sí? Es decir, el oxígeno lo puedo unir con el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el oro, plata, o será que habrán algunas limitantes con respecto a la composición de alguna sustancia o compuesto, o en base a qué se determina el que un elemento se pueda unir con otro, ¿verdad? Y entonces, como hemos venido hablando de electrones, protones, neutrones, hemos hablado de los niveles de energía, y aquí aparece algo importante. Dice que uno es debido a la pequeña diferencia de electronegatividad. Si nosotros vemos en nuestra tabla periódica, el orden incluso de los elementos está en función de mayor a menor electronegatividad en las filas y de mayor a menor electronegatividad en las columnas. Entonces, por eso les decía la vez pasada, el orden de los elementos, no crean ustedes que simplemente se han ido encontrando. Cuando se encontró el 20, pues a continuación el 21, no, posiblemente el elemento 21 que se encontró fue ubicado, digamos, en la posición 10 de la tabla, porque correspondía por las características, por la composición química y física del elemento encontrado, correspondía a la ubicación de esos elementos, ¿verdad? Bien. También dice, permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, es decir, esa composición C. Más adelante, en primer año, se ve un tema que se conoce como química inorgánica, y allá vemos la composición de los elementos con los metales y los no metales. Y algo vemos un poquito en noveno y se repite en segundo año, que es la parte de química orgánica, y se ve la composición de los átomos de carbono.
Ahí vamos a estudiar un poquito esa relación de elementos que vemos ahí. Aparecen los alcanos, alquenos, alquinos, que están relacionados a la unión de los átomos de carbono, si son con enlaces simples, dobles y triples. En este caso, cada una de las líneas representa el enlace que se está utilizando para la unión de estos dos átomos de carbono. Bien, 3 permite la formación de enlaces múltiples, dobles y triples, entre carbono y carbono, y entre carbono y oxígeno, y entre carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas y heterocíclicas. Cíclicas se refiere al hecho de que todas son de enlaces simples, dobles o triples, o puede haber una combinación, ¿verdad? Una cadena de átomos de carbono con diversos tipos de enlaces, simples, dobles o triples. También permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. Aquí encontramos los elementos alcoholes, los aldehídos, las cetonas, las aminas, y con propiedades físicas y químicas diferentes. Estos grupos funcionales pertenecen a los alcanos, a lo que corresponde al estudio de química orgánica. Bien, las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Veamos qué nos dice de las inorgánicas. Son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes. Inerte quiere decir cuerpos muertos, aunque son imprescindibles para la vida, como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases, el oxígeno. Cuando dice inertes y mencionamos al oxígeno, pues alguien podría decir, mire, pero el oxígeno es vida, sí, pero el oxígeno no se reproduce. El oxígeno no produce ese sistema no cubre ese ciclo de vida. Yo no puedo decir agarro una libra de oxígeno y entonces le voy a agregar carbono y entonces me va a hacer 2 libras de oxígeno. Eso no lo puedo decir. El aire ahí está, es parte de la naturaleza, pero no puedo decir que se reproduce, ¿verdad? Tampoco muere, tampoco nace, ¿verdad? Entonces por eso son llamados cuerpos inertes. Y las sales inorgánicas, ¿verdad? Aniones de fosfato, bicarbonato y cationes como el amonio. Esos términos aniones y cationes ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Aquí solamente está poniendo como ejemplo, ¿verdad? Pero los aniones es cuando quedo cargado positivamente, y los cationes es cuando quedo cargado negativamente. Esto, acordémonos que tiene que ver con la posibilidad de que los elementos, cuando compartan electrones, el que recibe queda cargado negativamente y el que da queda cargado positivamente. Bien, también existen biomoléculas orgánicas, que son las más comunes, ¿verdad?, con las que nosotros comúnmente interactuamos. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grupos: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ya hemos oído hablar de ellas, ¿verdad? Comúnmente pues, siempre escuchamos de que la mayoría de alimentos contienen una base de proteínas, de carbohidratos, lípidos, ¿verdad? Son parte incluso de nuestra misma alimentación. ¿Qué son los glúcidos? Dice, son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor cantidad el oxígeno. A veces tienen nitrógeno, azufre y fósforo. Se suelen llamar hidratos de carbono o carbohidratos, o sea que los glúcidos corresponden a los carbohidratos. Ya sabemos nosotros que toda nuestra dieta alimenticia pues lleva una parte un porcentaje de carbohidratos. Su fórmula química es CH2O y una N. Esa N lo que me indica es que pueden haber varios átomos de hidrógeno, de carbono y de oxígeno dentro de la fórmula de los carbohidratos. Estos glúcidos son la fuente de energía primaria y de suma importancia que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones. Sabemos nosotros que la principal fuente de energía son los carbohidratos. Estamos hablando de los mismos glúcidos, ¿verdad? Y estos desempeñan 2 papeles fundamentales. Son moléculas energéticas de uso inmediato, la glucosa, el azúcar.
Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Eso será de la composición de átomos de azúcar que contenga cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí en la gráfica de la izquierda podemos ver que la mayoría de alimentos, el pan, carnes, comúnmente son ricos en carbohidratos y forman parte de nuestra dieta alimenticia. Los lípidos, dice, son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente oxígeno. Pero este último es un porcentaje menor, puede contener además fósforo, nitrógeno y azufre. Dice, son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa. Entonces, si nosotros incluso quisiéramos ir clasificándolos así, quiere decir que los carbohidratos son una fuente de energía rica en azúcar. Los lípidos son una fuente de energía rica en grasa, ¿verdad? Todo lo que entra y sale de las células tiene que atravesar las barreras lípidas que forman las membranas celulares. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Reserva energética, grasas y aceites. Estructura, forman parte de las membranas celulares. Y los ácidos biliares son un grupo de moléculas producidas. Nosotros vemos allí en el caso de la grasa, la manteca, el aceite, son elementos que forman parte de la misma dieta alimenticia, nos proporcionan energía en forma de grasa. Las proteínas constituyen básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también puede tener, dice, igual azufre, fósforo y en menor proporción tienen componentes de hierro, cobre y magnesio. Las proteínas son los materiales que desempeñan una mayor función en la célula de los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos, es decir, de alguna manera nuestra estructura física, ¿verdad? En el caso del ser humano, está proporcionada por un buen porcentaje de proteínas que nuestro cuerpo tiene, ¿verdad? A través de los tejidos de la piel, de las uñas, los músculos, ¿verdad? También desempeñan funciones metabólicas y reguladoras. Bien. Funciones biológicas de las proteínas tienen una función estructural a través de las membranas, el pelo, las uñas, funciones de transporte, el movimiento de la proteína a lo largo de todo nuestro organismo, una función enzimática, una función hormonal, tiene que ver, digamos, con el comportamiento de las células, ¿verdad? Una función inmunitaria. Acordémonos, nuestro sistema inmunológico pues en gran medida va a depender de nuestro sistema alimentario, aunque es algo genético, pero sí es alimentado, llamémoslo, por el consumo de proteínas. Bien, también los ácidos nucleicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Si nosotros vemos tanto los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos casi que tienen la misma composición: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí nos encontramos con dos elementos importantes, que es el ADN y el ARN. El ADN es el ácido disoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. El ADN es prácticamente nuestra parte genética, ¿verdad? La composición genética de cada uno de nosotros es diferente y el ácido ribonucleico es el que transporta, digamos, toda la composición genética a lo largo de nuestro organismo. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video.